Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy estoy presentando del capítulo 63 y 64 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Lamento la tardanza de los capítulos, pero es que no he tenido el suficiente tiempo para subir más temprano. Espero que no sea una molestia. Gracias por su apoyo. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 63. Prácticamente un rehén en Grimmauld Place, la sede de la Orden. Harry se sentía a punto de estallar. Estar atrapado en Grimmauld Place no era lo que esperaba hacer durante el verano. A pesar de que Harry no le había dicho nada a nadie sobre lo que vio en la torre de astronomía, existía la creencia de que Snape o Malfoy habían matado al director. La profesora McGonagall se había aferrado al rumor y pasaba casi cada segundo que él estaba en Hogwarts intentando que se abriera y hablara de sus pensamientos y sentimientos. La compasión y la ira lo estaban volviendo loco, a pesar de que no daba crédito a los rumores. Se había tomado la molestia de creerlos. Luego vino la ira, solo porque él no estaba de luto por Dumbledore. Sinceramente, no le había sorprendido que ella hubiera empezado a mirarle el brazo en busca de la marca tenebrosa con la forma en que se comportaba. O eso, o creía que era otra persona bajo la poción multijugos, pero la primera hora había demostrado que era falso. Tan pronto como terminó el año escolar, el tren los llevó de regreso a King's Cross, donde lo que parecía ser toda la orden lo esperaba bajo un disfraz u otro. Ni siquiera le habían permitido protestar ni decir nada antes de que lo tomaran en brazos y lo llevaran en traslador a Grimmauld Place. Para colmo, lo seguían a todas partes. Ni siquiera podía ir al baño sin que alguien lo acompañara. Para colmo, le habían entregado cartas de sus amigos, las habían abierto y probablemente las había leído. Ron, Ginny y Hermione parecían creer que podían fingir que los últimos años no habían sucedido. No sabía qué demonios les había pasado, una parte de él creía que había acabado en una especie de realidad alternativa. Nada de lo que decía parecía disuadirlos, así que Harry les impuso la ley del hielo. El guardián secreto ahora era Sirius, y controlaba las protecciones. Estas eran mucho más estrictas que antes. El traslador que tenía no funcionaba. Sin embargo, lo notaron e irrumpieron en la habitación donde él decía estar, con Ron, nada menos, para colmo. Luego procedieron a revisar todas sus pertenencias. Apenas podía creer que hubieran revisado sus pertenencias. Por suerte, a nadie, ni siquiera a Moody, se le había ocurrido revisar su cuello, algo que no harían, ya que era invisible. Si ya han terminado, espetó Harry apretando los dientes, gruñéndoles. ¿Dónde está el traslador, Harry? Preguntó Sirius atentamente, como si estuviera dispuesto a agarrar y sacudir a su ahijado por su desconsideración. Harry simplemente los miró fijamente. Salgan. Rugió Harry, su magia girando a su alrededor mientras jadeaba con furia. No hay nada aquí, dijo Tonks, devolviendo todas sus pertenencias a su baúl. Tras echar otro vistazo a la habitación y no encontrar nada, la Auror que llevaba dentro supo que no era solo un fallo técnico, pero no encontraron nada, así que no tuvieron más remedio que dejarlo así. El resto de la Orden, sin embargo, se escabulló, estremeciéndose ante la poderosa magia que los rodeaba. No deberías confiar en nadie, muchacho, te venderán para salvar el pellejo, advirtió Moody, pensando que era un amigo quien lo había enviado. Quizás el chico Longbottom, con quien Harry se había hecho amigo el año pasado, ya habían revisado las cartas que el chico había enviado. Tal vez se les había pasado. ¿Por qué debería confiar en ti entonces? Espetó Harry, amargamente disgustado, odiaba estar allí. Moody se crispó irritado. Cuidado con lo que dices, muchacho. Ladró Moody furioso antes de darse la vuelta y marcharse furioso. Tonks y Shacklebolt lo siguieron. Ya conocía sus horarios. Se irían al ministerio a trabajar, aunque Harry no sabía cuánto tiempo más. No le permitían asistir a las reuniones de la Orden, pero gracias a que los gemelos seguían enviándole cajas, había dejado una oreja extensible pegada a la mesa con todos los hechizos invisibles inventados. Considerando que seguía allí, sabía que la había ocultado con éxito de la vista de Moody, igual que el colgante que le había regalado su padre. La escuela y el ministerio estaban casi desbancados. Voldemort estaba haciendo su jugada. Harry agarró su bolso y toalla antes de pasar junto a Sirius sin decir palabra, apretando los dientes al ser seguido una vez más. Entró en el baño y lo cerró de golpe. Respirando hondo, apoyado en la puerta, se permitió calmarse. Si Severus lo viera así, se decepcionaría de que la ira lo dominara. Entonces, sin más, su ira se desvaneció. Nunca jamás quiso decepcionar a su padre.
Ocultó todas sus frustraciones y su ira, exhaló un suspiro de alivio, cerró la puerta con llave, abrió el grifo de la ducha y se desvistió antes de entrar. Se quedó bajo el cálido rocío, simplemente permitiéndose sentir en paz, sin nadie en la misma habitación. No se atrevía a tocar su colgante. No confiaba en Grimmauld Place, y no le sorprendería que tuvieran algún tipo de dispositivo allí que pudiera verlo. La idea lo repugnaba, pero aún no podía hacer nada. No quería arriesgarse a usar su segunda varita. Si se la quitaban, sería lo último que harían. Tocando a su familiar, acariciándolo suavemente, sus ojos verdes se oscurecieron. Debía de tener mucha hambre, y no era muy buen dueño. Edwig era libre de ir a su antojo, pero solo era una lechuza. Si la orden veía a Zar, no dudarían en matarlo. Tenía que escapar. De alguna manera, tenía que hacerlo, aunque solo fuera para llevar a Zar a la mansión Prince, donde podría vagar a sus anchas. Tenía que saber si su padre estaba bien. Le preocupaba que Voldemort lo matara. No había sido su tarea, sino la de Malfoy. Voldemort ya estaba bastante loco. Podría matarlo por desobedecerlo. Le dolía el corazón solo de pensarlo. No, no haría eso, su padre era demasiado valioso. Ya no necesitaba temer que los mortífagos le hicieran daño. Por celos, le tenían miedo. Ese pensamiento casi le hizo sonreír con suficiencia. Los sangre pura temían al príncipe mestizo. Además, la profesora McGonagall no había podido encontrar la varita de Dumbledore, la varita de Sauco. Le había dado vueltas, intentando imaginar qué le había pasado. Sin embargo, no se le ocurría nada. La última vez que la vio estaba en la mano de Dumbledore. Ni siquiera la había apuntado a Malfoy, y simplemente la tenía entre los dedos. La idea de que los mortífagos tuvieran el control de una varita tan poderosa era desalentadora. Al menos no sabían qué era, o eso esperaba. Agarró su bolso, abrió la cremallera, sacó su gel de ducha y empezó a restregarse. Grimmauld Place no era el mejor sitio, estaba en quinto lugar a pesar de los esfuerzos de Molly Weasley. Se lavó el pelo y lo limpió antes de salir. Temblando de frío, se secó rápidamente con la toalla que había comprado, impregnada con un encantamiento calentador para que no se mojara. Con una mirada de disgusto en la puerta, se vistió a toda prisa, como siempre, asegurándose de cubrirse el tatuaje. Lo cual no era difícil, la casa siempre hacía frío, así que todos llevaban jerseys y capas para abrigarse. Abrió la puerta, retrocedió y cogió su bolso antes de ir al dormitorio. Nunca sería suyo. Después de esto, no perdonaría a Sirius. Lo mantenía encerrado como estaba. Esto era peor que con los Dursley, en su opinión. Al menos en casa de los Dursley no lo seguían, podía estar solo más de medio segundo. No, estaba siendo falso, lo sabía, allí no lo derrotaban. Le habría gustado si no hubiera pasado 2 veranos en Prince Manor, conociendo el verdadero sabor de la libertad y de sentirse cuidado. ¿Tienes hambre, Harry?, preguntó Sirius con una sonrisa mientras su ahijado salía de su habitación. La sonrisa se le borró del rostro cuando Harry lo ignoró y prácticamente bajó corriendo las escaleras. Suspirando suavemente, se preguntó qué podía hacer para ayudarlo. Harry actuaba como si no estuviera presente la mayor parte del tiempo. No estaba seguro de la causa. Tampoco le había escrito nada durante el curso escolar, solo una breve carta en diciembre deseándole una feliz Navidad. Hermione y Ron no podían decírselo, ya que sabía que no habían sido amigos. Esperaba que estar todos bajo el mismo techo permitiera que resurgieran viejos sentimientos. El desayuno está en la mesa, Harry, exclamó Molly, con su habitual diligencia. No, gracias, dijo Harry. El olor a grasa, como siempre, le revolvió el estómago. Desde que empezó esa dieta para recuperarse, la había mantenido. Lo que significaba que no quería desayunos fritos y grasientos. En su lugar, cogió una sartén y empezó a prepararse unas gachas. Querido, ¿otra vez quieres gachas hoy? Yo las hago, tú siéntate, dijo Molly, intentando ahuyentarlo y tomar el control de la cocina y de todo lo demás. Está bien, ya estoy aquí, afirmó Harry con firmeza. ¿Acaso no podrían retenerlo aquí contra su voluntad después de cumplir 17? No podía evitar desear que así fuera. Tonterías, déjame hacerlo a mí, exigió Molly, intentando quitarle la espátula de la mano a Harry. Sé cómo me gustan las gachas, le dijo Harry, intentando ser amable. Aún quería a los Weasley. Habían sido tan buenos con él. Nunca entendería por qué lo consideraban un hijo más. No había pasado suficiente tiempo con ellos como para que se formara un vínculo así. Ni siquiera por su parte, y era un huérfano sediento de amor. Habían sido los padres de Ron, siempre lo habían sido, lo cual no significaba que no los quisiera, simplemente no lo era como ellos intentaban creer.
Entendía la diferencia entre alguien que se preocupaba y era autoritario y alguien que se preocupaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Una vez mezclada y hirviendo en la olla, empezó a cortar fruta del cuenco del rincón. Estaba casi lleno. Nadie en su sano juicio, al menos según Ron, comería fruta con una gran selección de galletas caseras de su madre recién horneadas. Molly estaba allí de pie, mirándolo con el ceño fruncido. Podía percibir un cambio en el niño, y eso era lo que ella consideraba. No estaba segura de si le gustaba. No debería estar preparando el desayuno. Era casi como si no confiara en ellos, pero tenía que reconocer que se había comido las gachas que ella había preparado los últimos días. Arthur era el único que las comía, por supuesto, y como no estaba allí hoy, no se había molestado. Harry era un niño en crecimiento. Debería estar comiendo bien, como el resto de sus hijos. Se rindió y llevó la cafetera a la mesa para que los adultos se dieran un capricho, dejando solo 3 tazas sobre la mesa. Le costaba concentrarse con Harry deambulando por la cocina. Harry finalmente se sentó, ignorando las miradas como lo había hecho durante los últimos días, solo para fruncir el ceño, levantarse y tomar una taza. Molly parecía a punto de protestar cuando se sirvió un café. Por suerte, se contuvo. El desayuno continuó en un silencio sepulcral, aún lamentando la pérdida de su líder y asumiendo al joven en el que Harry se había convertido. Para Hermione, Ginny y Ron, aunque no fue una sorpresa, tuvieron que lidiar con el hecho de que Harry ya no era el amigo comprensivo de antes. Una vez que todos terminaron su comida, Molly movió su varita y los platos comenzaron a flotar hacia el fregadero, el agua comenzó a correr, comenzaron a aparecer burbujas y un estropajo comenzó a limpiar meticulosamente los platos por sí solo. ¿Pueden irse todos, por favor? Me gustaría hablar a solas con mi ahijado, dijo Sirius en cuanto Molly lanzó el hechizo. Hermione, Ron, Ginny, Molly, Bill, Charlie y Estia Jones se levantaron y salieron de la habitación, siguiendo la orden de Sirius. Ni siquiera miraron atrás, pues la puerta se cerró tras ellos. Sirius lanzó hechizos silenciadores en la habitación, pues no quería que los demás escucharan a escondidas una conversación privada. Entonces, Sirius se volvió hacia su ahijado, preguntándose por dónde empezar. «¿Está bien, Harry? ¿Qué pasa?», preguntó Sirius con un tono tranquilizador y tranquilo. «¿Te refieres a algo más que al hecho de que me tienes prisionero aquí?», preguntó Harry sin rodeos, sin apartar la mirada de sus padrinos, por lo que notó la culpa aparecer en sus ojos. «No eres un prisionero», espetó Sirius, disgustado por la actitud de Harry. «Intentamos protegerte. ¿Sabes lo vulnerable que serías ahí fuera? ¿A dónde más irías, Harry? Dime, ¿no estás a salvo? Los mortífagos están rondando por ahí, listos para tomar el control en cualquier momento. Puedo cuidar de mí mismo», espetó Harry, furioso. ¿Por qué seguían tratándolo como si fuera un niño de 5 años? Sirius cerró los ojos con desesperación. «Contra los mortífagos no puedes irte de aquí. Snape es un traidor y probablemente le contó todo a quien tú sabes. Seguramente tiene mortífagos vigilando este lugar todo el tiempo. ¿Por qué crees que ya no salimos por la puerta principal? Harry, por favor, prométeme que no harás ninguna estupidez». Siempre usaban la Red Floo para ir y venir. Era demasiado arriesgado. Los mortífagos no podían acceder a esta casa, no podían permitirlo. Harry se mordió la lengua con tanta fuerza que le hizo sangre. Esto era lo que había tenido que soportar. Que todos hablaran mal de su padre, sabía que tenía que hacerlo, pero aún así no le gustaba. Sintió la misma magia burbujeante que sintió cuando hizo explotar a Marge, aplastándola con fuerza. Suspirando suavemente, sintió que un poco de hielo se derretía alrededor de su corazón. A pesar de cómo lo había hecho, a su padrino le importaba mucho. Se puso de pie, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. La persistente idea de que a Sirius no le importaría cuando descubriera lo que sentía por Severus se desvaneció por completo. Sirius tendría que aceptarlo, Severus era su padre en todo menos en la sangre, y nada cambiaría eso jamás. «Estaré bien, Sirius, no tienes que preocuparte por mí». Había sido bien entrenado, tenía más posibilidades de sobrevivir que hace unos años, para decirlo sin rodeos. «Harry, no puedo perderte, eres todo lo que me queda», murmuró Sirius, con la voz amortiguada por el jersey de Harry. «¿De James?» «Ya lo sé, pero Sirius, no puedes seguir comparándome con él, nunca lo conocí, y nunca lo conoceré», dijo Harry con firmeza, como si Molly hubiera dicho que no era James ni el mejor amigo de Sirius. «Nunca tuve una vida como la de James, me refiero a mi padre. Era un consentido, fue a Hogwarts y tuvo 7 años de vida sin preocupaciones. Yo no tuve ese lujo.
Ni siquiera había vuelto al mundo mágico medio año antes de que atentaran contra mi vida. Sirius se echó hacia atrás y asintió con solemne comprensión. Tal vez finalmente estaba llegando a él. Por mucho que me haya encantado aprender sobre magia, ha estado ensombrecida por la oscuridad, y solo va a empeorar, suspiró Harry, encontrando refrescante ser abierto y honesto con su padrino, tan honesto como podía ser. Todos esperan que lo destruya y solo soy un mago menor de edad, cuando magos y brujas más experimentados han caído ante él. No, Harry, sobrevivirás. Dijo Sirius con la voz teñida de desesperación. Tenía que creerlo. La idea de perderlo era demasiado para soportarlo. Ya había perdido a Lily y a James, lo cual había sido bastante duro. No podía dejar que su ahijado también muriera. Harry negó con la cabeza con desesperación, sin saber si Sirius era estúpido o estaba desesperado. Era muy probable que no sobreviviera, sobre todo si no conseguía salir de allí y destruir los dos Horrocruxes restantes. No tenía ni idea de cómo demonios podría entrar en Gringotts y conseguir la copa, no sin usar la maldición Imperius sobre Bellatrix y obligarla. Si lograba encontrarla, y eso solo era posible si era susceptible a la maldición, sería su suerte que no lo fuera. Entonces solo quedaría Nagini, la más peligrosa de todas, no solo por lo que era, sino porque nunca se acercaba más allá de unos metros a Voldemort. A menos que descontaras la vez que la envió al Ministerio de Magia cuando mordió a Arthur Weasley. Obviamente, Sirius no iba a dejarlo ir. Estaba demasiado preocupado. Lo que significaba que intentar hacerle sentir culpable para que lo dejara ir no iba a funcionar. Solo tendría que esperar hasta que no lo vigilaran tanto. Presentía que todo era culpa de McGonagall. Su correo estaba vigilado. No sabía dónde estaba su padre como para atreverse a enviar una carta. Hedwig era demasiado conocida. Lo sabrían en segundos si lo hacía. Tendría que aguantar, pero lo desconocido lo estaba agobiando. Finales de julio, Grimmauld Place, habitación de Harry y Ron. Harry caminaba de un lado a otro, la tabla del suelo crujía a cada movimiento. Todos, y quería decir todos, lo evitaban como si tuviera la viruela del dragón. No es que pudiera culparlos, les arrancaba la cabeza a todos con solo hablarle. Ahora rara vez salía del dormitorio, salvo para comer. No podía permitirse saltarse comidas, tenía que estar sano y tenía un trabajo que hacer. Llevaba allí casi 2 semanas y no había podido darle a Zar nada más que unos ratones congelados, bacon y salchichas. Seguro que se moría de hambre, y conociendo esa sensación, Harry se enfurecía por no poder mantenerlo. Un estallido lo hizo girar y soltar una respuesta mordaz cuando Creacher habló. ¿Puede Creacher ayudar al amo Harry? Preguntó el elfo doméstico, luciendo demasiado esperanzado. ¿Te han pedido que me vigiles y te niegues a hacerlo si te lo pido? Preguntó Harry, mirando al elfo doméstico con inquietud. Creacher parpadeó. No, y no, amo Harry, dijo el elfo doméstico con sinceridad. Quería servir al mago que lo había ayudado con su verdadero amo, la última voluntad del amo Regulus. Odiaba a su amo Sirius y haría cualquier cosa para desafiarlo, después de cómo Regulus lo había tratado. Como a un igual, con amabilidad. No era de extrañar que odiara a Sirius. No solo ahora, sino cuando ambos eran jóvenes y su ama aún vivía. ¿Pueden entrar otros elfos domésticos si los llamo? Preguntó Harry, con ganas de darse una bofetada. ¿Por qué no había intentado llamar a Dobby antes? Dobby podría llegar hasta su padre y asegurarse de que estuviera bien. No, amo Harry, dijo Creacher, sacudiendo su enorme cabeza y moviendo las orejas al hacerlo. El encantamiento Fidelius era una magia mágica que los elfos domésticos no podían evitar. Como Harry no era el guardián secreto, no podía revelar la dirección ni el nombre, aunque lo supiera de antemano, no significaba que pudiera decírselo a nadie. ¿Por qué me llamas maestro? Preguntó Harry, dándose cuenta tardíamente de cómo lo llamaba el elfo doméstico. En una rara escena, el elfo doméstico se quedó mirando al suelo sin dar una respuesta, y Harry podría haber jurado por su vida que vio manchas rojas en las mejillas de Creacher. ¿Puedes hacer algo por mí y jurar no decírselo a Sirius? Aunque pregunte. Preguntó Harry, con los ojos iluminados al pensarlo. Sí, señor, dijo Creacher volviendo ahora a su tono de voz señor. No tengas miedo, no te hará daño, dijo Harry tomando una decisión. Los ojos de Creacher se abrieron ante la orden y se preguntó qué quería decir el mago con esa declaración. Harry desechó a Zar. El tatuaje borroso se desvaneció y comenzó a formarse un gran basilisco que ocupaba casi toda la habitación. Harry ya hablaba Parcel, calmando a la serpiente, agitada y hambrienta, diciéndole que pronto conseguiría comida. Creacher te llevará a la mansión Prince. Allí tendrás comida y muchos animales para cazar.
Te quedarás allí un tiempo, dentro de las barreras, y haré que Creature venga a buscarte, ¿de acuerdo? Siseó Harry. No puedo cuidarte aquí, confesó con tristeza, acariciando sus escamas, escuchando con cariño sus silbidos. Ya era un adulto y resultaba intimidante. Ya no podía rodearlo con las manos. De hecho, era más alto que él. Era difícil creer que pudiera caber en su cuerpo como un tatuaje de su tamaño. No lo dejes mucho, exigió Zar, tras saber que su mano lo dejaría allí si se sentía culpable. No quería estar lejos de su tonto humano, al menos no por mucho tiempo. Tenía que protegerlo de quienes querían hacerle daño, y él lo protegería. Su humano se había ganado su lealtad, manteniéndolo siempre alimentado y abrigado, y dejándolo salir a cazar y divertirse, incluso si no le permitían acercarse a la gente. Sabía que su humano se preocupaba por él, no por los magos ni las brujas. Temía que le hicieran daño. Bueno, ya no era un jovencito. Sus escamas lo hacían casi impenetrable y no haría lo que la otra serpiente había hecho. Comeré lo suficiente para aguantar, añadió, con la esperanza de convencer a su humano. De acuerdo, siseó Harry, apretando con más fuerza a Zar antes de soltarlo a regañadientes. No le gustaba estar sin Zar, como a él no le gustaba estar lejos de él. Cuando todo esto terminara, se aseguraría de vivir en un lugar donde su familiar pudiera vagar libremente. Sin temor a encontrarse con humanos, magos, brujas, cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Harry sabía lo fácil que era derrotar a un basilisco, pues ya lo había hecho a los 12 años. Se lo había confesado a Zar cuando afirmó que nada podía matarlo. Sin duda, había sido una revelación para la orgullosa serpiente, y con suerte le haría comprender que los humanos no eran solo presas, sino una amenaza. Unos días, te lo prometo. Si vuelves a tener hambre o te apetece salir, puedes volver más tarde. Zar siseó, sacando su larga lengua para saborear el aire, disfrutando de estar lejos de su mano por un rato. Si ves a Severus, dile que no puedo ir, que el traslador no funciona con las protecciones, siseó Harry. Que no me dejarán salir, que no puedo encontrar los horrocruxes. Si hay alguien más con él, que no te vean, aunque sea otro hablante serpiente. Lo sé, tonto humano, siseó Zar. Bueno, Harry tenía la prueba definitiva de que las serpientes podían poner los ojos en blanco, bueno, si a eso se le podía llamar poner los ojos en blanco, Harry solo suspiró suavemente. Casi no quería que se fuera. Significaría que estaba realmente solo, atrapado allí, sin absolutamente nadie que lo acompañara. Por desgracia, Zar necesitaba comer. Necesitaba hacer ejercicio, la alternativa no era una opción. Anda, Creature, llévalo a la mansión Prince. Que nadie te vea. Vuelve después. Te enviaré a buscarlo en unos días, dijo Harry en voz baja, alejándose de Zar, ya sintiendo la pérdida. No necesitaba preguntarse si Creature sabía dónde estaba. Los elfos domésticos eran diferentes a los humanos. Podían rastrear a quien quisieran. Así fue como Dobby lo había rastreado en su segundo año. Unos segundos después, su habitación estaba vacía. La serpiente gigante se había ido, al igual que Creature. La ira que había sentido la semana pasada se disipó. Su miedo y su ira se debían a que Zar no podía comer, pero ahora que estaba bien, podía respirar con más tranquilidad. Subiéndose a la cama, Harry reunió sus materiales de dibujo y comenzó a dibujar a Zar. Hacía tiempo que no hacía nada. El libro que había escrito sobre los basiliscos estaba completo. Zar había crecido por completo y, en solo 2 años humanos, viviría mucho tiempo después de él. No había nada más que documentar sobre ellos, lo cual probablemente era bueno. El libro improvisado era bastante grande. Antes de la inevitable batalla, planeaba enviar su baúl a la mansión Prince. Si su padre sobrevivía, tal vez publicaría el libro por él, como le había sugerido a Harry. Vertiendo agua de su varita con un rápido aguamenti, comenzó a pintar sus rasgos, suavizados mientras se concentraba en su tarea. Con solo mirar a Harry, se notaba que estaba completamente satisfecho, y tal vez absorto en su pintura. 1 hora después, Harry por fin terminó. Se levantó de la cama, abrió su baúl, sacó el libro forrado en papel marrón y lo abrió. Colocó el dibujo en la parte superior, que sería la portada, y encima, con pintura negra, la inscripción La vida de un basilisco y cómo cuidarlo, seguida de H.J. Potter. No tuvo el valor de poner Snape, como pretendía al principio. Después de todo, nadie pensaría que Harry Potter usaría un nombre falso como Snape. El problema era que Harry hacía tiempo que había aceptado que deseaba que no fuera falso. Cuando empezó a pensar en Severus como padre, se sintió muy mal, como si traicionara a su verdadero padre. Por desgracia, no tardó mucho en eclipsar por completo los sentimientos que sentía por Severus.
Lo cual no sería difícil, su amor por James había sido una ilusión, una imaginación. Con Severus había sido auténtico, en todo lo que hacía. La preocupación de que Severus no quisiera saber nada de él después de que terminara la guerra siempre estaba presente, rondando en su mente. Por eso juró no llamarlo nunca de otra manera que Severus. Le mataría si descubría que lo hacía por deber. Solo podía imaginar cómo se sentiría si realmente se permitiera llamar a Severus papá, y los sentimientos que probablemente se intensificarían. La guerra se estaba volviendo demasiado real ahora, tenía un trabajo que hacer, si lo hacía y a Severus aún le importaba, y rezaba porque así fuera, tal vez confesaría lo que sentía. Respiró hondo, guardándolo en un lugar separado de su mente, sin querer lidiar más con ello hoy. Cerró el papel marrón, lo ató con la cuerda, manteniendo su libro sin encuadernar a salvo. Estaba muy orgulloso de él, y no tenía una segunda copia, así que debía ser muy cuidadoso. Podría copiarlo, pero no se vería igual, y el dibujo tampoco podría ser correcto. Su estómago rugió, lo que hizo que Harry se preguntara qué hora era. Miró su reloj y se sorprendió al ver que ya era la hora de cenar. Encogiéndose de hombros, abrió la puerta de su habitación, sin sorprenderse al ver la sombra mientras bajaba las escaleras. Tenía hambre y esperaba que le hubieran preparado algo para comer. No es que le importara preparar su propia comida, simplemente ya no estaba acostumbrado, y en la mansión Prince le cocinaban todas las comidas, al igual que en Hogwarts. Septiembre, Grimmauld Place, cocina, vamos, Harry, no es para tanto. Dijo Sirius, intentando animar a su ahijado, algo que había fracasado estrepitosamente desde que llegó. Incluso la fiesta que intentaron organizarle a Harry fue un completo desastre. Permaneció sentado en un silencio melancólico todo el tiempo. Al abrir los regalos, solo mostró consternación por lo que le habían comprado. Como si ya lo tuviera todo o no le gustaran. Aunque Harry se dio cuenta de lo poco que lo conocían, no eran los regalos exactamente, sino lo que le estaban dando. Libros sobre ser Auror. Sinceramente, estaban haciendo suposiciones sobre su vida una vez más. Que esperaran que disfrutara de la fiesta mientras lo tenían prácticamente secuestrado también lo enfurecía. No quería estar allí, lo sabían, pero lo retenían allí, así que no, maldita sea, no iba a sonreír y fingir que todo estaba bien. La conversación que tenían no parecía importar. Sirius había intentado hablar con él de nuevo, manteniéndolo informal, pero a Harry ya no le gustaban las conversaciones sin sentido. Había una guerra ahí fuera, y todos los demás se conformaban con sentarse y esperar a que empeorara en lugar de prevenirla. Por puro aburrimiento y rabia por sus acciones, Harry había empezado a pasar tiempo en la biblioteca, leyendo los libros aunque eso lo acercara a Hermione Granger. Habían hablado en serio sobre no dejarlo salir. Zara había estado en Prince Manor 6 veces, pero nunca vio a Severus en ninguno de sus viajes. Ni que decir tiene que estaba aterrorizado de que algo hubiera sucedido. De repente, la Red Flu se encendió, escupiendo a una Minerva McGonagall pálida y conmocionada, que parecía a punto de desmayarse. Su cabello gris, como siempre, estaba despeinado y le colgaba suelto sobre los hombros. Harry nunca la había visto con el pelo de otra manera que no fuera impecablemente recogido en un moño perfecto en la nuca con su tira de tartán. Habría sentido terror y preocupación por ella, de no ser porque estar encerrada en Grimmauld Place era culpa suya. Tenía que serlo, pues lo había estado siguiendo por Hogwarts al final del trimestre, casi constantemente. Minerva. Gritó Sirius, aprensivo, corriendo al otro lado de la mesa para alcanzarla. Una vez allí, la ayudó con cuidado a sentarse. Parecía que iba a entrar en shock. Harry movió su varita y puso a hervir el agua antes de prepararle una taza de café. No estaba seguro de si se la había bebido, pero sabía que era buena para el shock. Añadió una cucharada de azúcar antes de llevársela. ¿Qué pasó?, preguntó Harry, mirando fijamente a la bruja. Normalmente estaba tan tranquila que verla así lo preocupaba. Colocó el café en la mesa junto a ella, asegurándose de que lo viera y supiera que estaba allí. Ha tomado el control de la escuela, dijo Minerva con voz áspera. Snape ha sido nombrado director, y el disgusto brotó de ella. Harry sintió que se le aliviaba el corazón. Estaba bien, era la mejor noticia que había recibido en semanas. Cerró los ojos aliviado, antes de abrirlos alarmado por su pérdida de compostura. Un suspiro escapó de sus labios al darse cuenta de que ninguno de los dos lo miraba. Había pasado desapercibido. Sus cejas desaparecieron entre su cabello cuando oyó a Sirius maldecir. «Mierda», maldijo Sirius, gruñendo furioso, sintiéndose completamente inútil. «Recoge tus cosas y múdate aquí, será más seguro. No dejaré a los estudiantes a merced de Snape y los Carrow».
espetó Minerva, enderezándose, con su decisión ya tomada. ¿Carrows? Graznó Sirius, luciendo tan enfermo como Minerva antes. ¿Quiénes son los Carrow? Preguntó Harry con cautela. Nunca había oído hablar de ellos. Al recordar el cementerio, se dio cuenta de que no los habían mencionado. Sin embargo, a bastantes personas no se les había mencionado, solo a los más prominentes, aunque nunca imaginaría cómo Crabbe y Goyle podían ser tan prominentes. Eran como trolls. Amicus y Alecto Carrow, mortífagos, se escabulleron tras la derrota de quien tú sabes, evitando el encarcelamiento. Sin duda volvieron con él cuando regresó. Son solo un poco mejores que Bellatrix Lestrange, dijo Sirius con una mueca. Les gusta la tortura, sobre todo con cuchillos. Tenerlos en la escuela llena de niños, estarían más seguros saltando a la boca de un lobo. De repente, la orden empezó a inundar la sala. La mayoría eran aurores o miembros del ministerio. Parecían devastados, golpeados y magullados. Harry no necesitaba oír lo que se avecinaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había comenzado, y la guerra había empezado definitivamente. Las palabras que Severus había pronunciado la primera vez que visitó la mansión Prince resonaron profundamente en él. Sí. La última guerra fue realmente terrible, la gente desaparecía, la mataban. El ministerio estaba siendo tomado. El mundo estaba inundado de miedo, la gente esperaba un milagro, Hogwarts estaba a punto de ser invadido por las tropas de Voldemort, y de repente, en la noche de Halloween, todo se detuvo, como si el mundo se hubiera paralizado. De hecho, habían dejado de usar su nombre por miedo a que los encontrara. Verán, había hechizado su nombre. Cualquiera lo suficientemente valiente o estúpido como para pronunciarlo se vería rodeado de mortífagos y silenciado para siempre. Incluso ahora, el tono de voz que Severus usó lo hizo estremecer. Su voz había sonado tan angustiada. Las palabras de Tonks sacaron a Harry de sus pensamientos. Tienen el control del ministerio, dijo Tonks, haciendo una mueca mientras Shacklebolt le curaba la gran herida en la mejilla. La lucha había sido repentina, despiadada y devastadora. Tuvieron que abandonar a Scrimgeour, custodiado por 5 mortífagos, y no tuvieron ninguna oportunidad. Sabían que a la mañana siguiente estaría muerto y que otro ministro sería puesto en su lugar. Los aurores que lo acompañaban también estaban muertos. Que ellos supieran, nadie de la orden había muerto. Hogwarts también, dijo Sirius con gravedad. Sus ojos azules estaban llenos de preocupación y miedo. Arthur, estás herido. Chilló Molly al ver por primera vez a su marido. Corrió hacia él, con el miedo reflejado en su rostro como si su propio Bogart hubiera cobrado vida. Merlin ya había sido bastante malo la primera vez, viendo un hechizo que obligaba a su marido a respirar mientras se ahogaba con el mismo aire que lo mantenía con vida. Atrapados en una cama mientras intentaban encontrar a tiempo un contraataque al veneno de Nagini. Observando cómo cada respiración se hacía más lenta, solo para que le administraran la poción justo a tiempo. Eso no significaba que estuviera a salvo. Su marido estaba muy débil. Estoy bien, Molly, apaciguó Arthur, intentando calmar a su aterrorizada esposa mientras ocultaba los efectos que la maldición Cruciatus le estaba causando. Sabía que no era muy eficaz, ya que ella lo llevó rápidamente a la cocina, sentándolo, mirando a su alrededor y retorciéndose las manos. Podía controlar una batalla, pero no este desastre. Sentía una horrible sensación de déjà vu. Quería a su familia, a toda su familia a su alrededor. La necesitaba. Había perdido a sus hermanos a manos de los magos oscuros, no podía perder a nadie más. Así empezó, dijo Harry con frialdad, con una voz llena de una seguridad tan profunda que hizo que todos temblaran como si alguien hubiera caminado sobre sus tumbas. Si alguien hubiera estado en su sano juicio, se habría preguntado a quién se parecía, algunos lo habrían adivinado, pero lo habrían ignorado de inmediato. Después de todo, Harry y Severus se odiaban, ¿no? La Segunda Guerra. Bueno, digamos simplemente que, con guerra o sin ella, se llevarían una gran sorpresa. Especialmente un tal Sirius Orion Black. Podría ser una sorpresa de la que nunca se recuperaría. De una forma u otra, Harry estaba decidido a salir de allí y terminar lo que él y su padre habían comenzado. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 64. 2 de septiembre. El director Severus Snape estaba sentado en la silla del director, con el cuerpo rígido e inflexible. Todo lo que una vez perteneció a Dumbledore había desaparecido. O eso creían todos, simplemente lo había guardado todo y lo había puesto en un lugar seguro. Había estado tentado de destruirlo todo, de prenderle fuego hasta que no quedara más que cenizas para ser desterradas. Seguía furioso con el viejo tonto por todo lo que le había hecho a Harry.
Si sobrevivía a la guerra, Albus Dumbledore se enfrentaría a su ira, y tenía la esperanza de poder sobrevivir. Habían destruido todos los Horrocruxes del Señor Tenebroso menos 2. Era más que imperativo que los otros 2 también fueran destruidos. Para empeorar las cosas, Harry no había usado el traslador para ir a la mansión Prince. No tenía ni idea de qué le había pasado, había desaparecido por completo del radar. Podía asumir que Harry estaba al menos a salvo. El Señor Tenebroso los habría convocado si lo hubieran encontrado. La necesidad de cerrar los ojos era fuerte, pero se negaba a mostrar la más mínima debilidad precisamente en esa oficina. Los estudiantes regresarían a Hogwarts, al menos algunos. Los nacidos de Muggles no se atreverían a aparecer. Los sangre pura serían los únicos asistentes. Viniera quien viniera, Hogwarts no iba a ser el refugio que había sido antes. No, con los Carrow aquí, los estudiantes corrían un grave peligro. Permitir que se cometiera esta injusticia iba en contra de todos sus instintos. Sin embargo, era completamente incapaz de evitarlo. Solo podía limitar el daño. Severus apretó las manos, la impotencia casi lo abrumaba. Para su consternación, los Carrow habían sido nombrados subdirectores/profesores. Respiraba profundamente, con el aspecto cada vez más parecido a una estatua humana. Amicus había cursado la clase de artes oscuras. Ya no se llamaría defensa contra las artes oscuras. Su hermana, Alecto, asumiría el puesto de profesora de estudios Muggles. Se habría alegrado, ya que Charity Burbage era ahora, una cena de serpiente. La estúpida ni siquiera había intentado esconderse adecuadamente. Eso no significaba que no sintiera lástima por ella, pero lamentablemente la muerte había sido una parte tan importante de su vida que no se sentía como una persona normal. Ella no había sufrido, eso le servía de consuelo, o al menos lo intentaba. No le ayudaba a conciliar el sueño. Su mente seguía evocando lo sucedido. La desesperada súplica de "somos amigos" no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Nadie lo sabía, por supuesto, salvo los mortífagos, que ella supuestamente había renunciado a su puesto. Apartando esa imagen de su mente, negándose a darle vueltas, erigiendo sus escudos al máximo, cualquier emoción que hubiera estado sintiendo se desvaneció. Su sueño ya estaba suficientemente interrumpido, así que se negó a pensar en ello incluso durante sus horas de vigilia. Una carcajada desquiciada alertó a Severus de la presencia de Bellatrix Lestrange antes de verla. Esta vez sí se pellizcó el puente de la nariz. No quería lidiar con Bellatrix Lestrange. La zorra celosa y demente siempre cuestionaba su lealtad, desde que regresó al bando del Señor Oscuro. El hecho de no haber estado dispuesto a ir a Azkaban, al parecer, lo convertía en un traidor, igual que todos los demás que habían usado su dinero o reclamado el imperio al ser arrestados. La forma en que Bellatrix miraba al Señor Oscuro, sobre todo con su aspecto actual, francamente le revolvía el estómago. Considerando todo lo que había visto y hecho, decía mucho. Reafirmando su determinación, se resignó a tener que soportarla. Mientras no estuviera en el maldito castillo cuando llegaran los estudiantes, no le importaba. Los Carrow eran malos, pero Bellatrix era otra cosa. Ni siquiera se movió cuando ella abrió de golpe la puerta. Severus solo se decepcionó porque no se abrió con la suficiente fuerza como para golpearla en su alegre rostro. ¿Qué haces aquí?, se burló Severus, arqueando una ceja con aburrimiento, obligándose a relajarse y a tamborilear con los dedos en la silla. Nunca le permitiría creer que lo intimidaba, asqueado sí, intimidado nunca. Le gustaba fingir que había sido la única en aprender hechizos del Señor Oscuro, pero no era cierto. Él también había aprendido de él. Aunque le revolviera el estómago pensar en aquellas veces en que había estado tan fascinado por la atención y por el hecho de que el Señor Oscuro decidiera enseñarle. Podría protegerse, aunque en un duelo real el resultado fuera desconocido, le gustaba pensar que podría vencerla. Después de todo, él no había sido el que había estado en Azkaban durante unos 13 años. Bellatrix fulminó con la mirada a Snape. Siempre lo había odiado, era la más leal de los mortífagos. No a él, pero el Señor Tenebroso la había maldecido por menospreciarlo. Ser rechazada por el Señor Tenebroso no la ayudó en nada. De hecho, solo la hizo odiar a Snape aún más. Habría matado a Dumbledore si se lo hubiera pedido. Mataría a Potter si hubiera podido, pero el Señor Tenebroso no se lo pidió. Abriendo su capa, sacó la espada, irritada cuando Snape ni siquiera se movió, simplemente se quedó allí sentado con aire de suficiencia. Oh, cómo deseaba poder matarlo. Visiones de tal cosa cruzaron por su mente mientras fantaseaba con ello por un instante. Golpeando la espada contra el escritorio, sacó su llave de Gringotts y, con odio puro en el rostro, se la entregó también.
Aunque el señor oscuro prácticamente había tomado el control, aún era demasiado arriesgado ser vista en público. No porque siguieran fingiendo que todo seguía normal, no, porque si alguien la veía la matarían antes que mirarla. La indignación que se desató cuando los Longbottom fueron encontrados maldecidos hasta la locura había sido inmensa. Presionar al ministerio para que encontrara a los culpables, cosa que hicieron, significaba que había gente que la quería matar. Era una brillante emboscada, instruida personalmente por su señor oscuro, pero contra las masas sería más que inútil. Así que no podía clavarse la espada ella misma, así que tuvo que hacerlo a través de Snape. El señor oscuro quería que estuviera a salvo, así que, como siempre, haría lo que le dijeran. Guarda la espada en mi bóveda, el señor oscuro exige que esté a salvo. Dijo con amargura, mostrándole los dientes a Severus, deseando poder morderlo. Las cejas de Severus desaparecieron en la línea del cabello, realmente muy sorprendido por la tarea. Su máscara de aburrimiento se mantuvo firme, antes de que un suspiro de exasperación escapara de sus labios. Muy bien, respondió Severus, impasible. Ahora vete. Me quedo aquí, al menos hasta que regreses. Quiero que me devuelvas la llave cuanto antes, siseó Bellatrix, mirándolo con desprecio. No confiaba en él ni por asomo. Pobre mestizo, no, nunca confiaría en él, sobre todo con sus bóvedas. Claro, solo ella olvidaría que era uno de los maestros de pociones más jóvenes del mundo y poseía una de las bóvedas más importantes, quizá tanto o más que la suya. Después de todo, la línea de los príncipes corría por él, el último de su linaje. ¿Te preocupa que me lleve alguna baratija inútil? Se burló Severus, con sus ojos negros brillando ante el insulto transparente. No era un ladronzuelo vulgar y corriente. No hay nada que desee en ti, añadió disgustado, sin hacer nada por ocultarlo. Nunca confiaré en ti, Snape, y te vigilaré de cerca, siseó Bellatrix. Sí, porque tú sabes más que nuestro señor, dijo Severus con calma y naturalidad, limpiándose una pelusa inexistente del pantalón. Tuvo que contener la sonrisa petulante que se le escapó al ver su estremecimiento. Ah, sí, había sido divertido, aunque sin duda era como pinchar a un dragón dormido. Se levantó bruscamente y cogió ambos objetos, la llave y la espada, antes de salir de la oficina. No quería pasar ni un segundo más en su compañía. No tenía que preocuparse de que ella husmeara. Todas sus cosas privadas estaban en sus nuevas habitaciones, encima de la oficina. Había usado protecciones de sangre, y al volverse la situación extremadamente peligrosa, no le quedó otra opción. Por suerte, nadie lo cuestionaría. Sabían que siempre había sido extremadamente reservado. Severus apenas miró el callejón desierto. No le cabía duda de que el callejón Nocturne probablemente era muy diferente. Pronto reemplazarían todas las tiendas de aquí con las que originalmente estaban en el callejón Nocturne. Caminó con paso decidido hacia Gringotts, irritado por tener que hacer una tarea tan servil. Era algo para lo que los elfos domésticos habrían estado mejor preparados, pero sabía que Lestrange no tendría ninguno. Probablemente los mató hacía mucho tiempo, la bruja malvada que era. Las puertas de Gringotts estaban abiertas, como siempre. Sin embargo, el interior estaba vacío, salvo por duendes. No cabía duda de que sufrían, al menos un poco, financieramente. ¿Cuántas bóvedas de hijos de mugles y mestizos habían sido vaciadas en un intento de sobrevivir a la guerra que se libraba? Usándolas para intentar escapar de las islas británicas o salvar a sus familias y hacer lo que pudieran para evitar el levantamiento del señor tenebroso. Había más hijos de mugles y mestizos que sangre pura. Sin embargo, probablemente había más esperando de brazos cruzados, esperando a que alguien los salvara, esperando a que su hijo les salvara el pellejo. Nada lo enfurecía más que esto, así que era inevitable que su magia se encendiera mientras caminaba hacia el cajero con cara de estar a punto de cometer un asesinato. Necesito acceder a esta bóveda, con el permiso explícito del propietario, afirmó Severus bruscamente, colocando la llave en el escritorio del cajero. El duende bajó la mirada y asintió brevemente, aceptando la llave, sabiendo perfectamente a qué familia pertenecía. Los hechizos de la bóveda impedirían que alguien tomara algo ajeno. Les causaría daño, algo que a los duendes no les importaba, pues no toleraban a los ladrones. Subiendo a la carreta, esperó a que el alto e imponente mago entrara, lo cual hizo y se sentó erguido mientras la carreta avanzaba a toda velocidad sobre las vías, sin siquiera parecer disgustado por el viaje. Subiendo, el duende arrastró un clavo largo y desgarbado por la puerta de la bóveda. Un clic se oyó por todo el pasillo. Insertó también una llave en la puerta de la bóveda, y en poco tiempo la puerta se abrió. Quédate, dijo Severus con amargura.
No haría eso con un duende vigilándolo por encima del hombro, o el costado de sus piernas, según fuera el caso. Los ojos del duende brillaron ante la orden, él no era un perro y no quería que lo trataran como tal. Al entrar en la bóveda, cerró la puerta todo lo que pudo antes de que sus ojos negros recorrieran con interés el lugar. Por supuesto, fueron los frascos de pociones los que primero captaron su atención. Fascinantes, pensó mientras los inspeccionaba, con los ojos brillantes de curiosidad. Los frascos enjollados eran inusuales, las pociones debían ser muy antiguas y, por muy curioso que fuera, no se atrevía a tocarlas. Tenía el control de las bóvedas del príncipe. Sabía lo que les sucedía a quienes tocaban algo que no les pertenecía. Estaba bastante seguro de que los Lestrange tendrían hechizos similares en su bóveda para protegerla al máximo. Las pieles de varias criaturas adornaban una pared más allá. Solo reconoció la piel mudada de unas pocas serpientes. De las demás ni siquiera quería adivinarlas, para ser honesto. Arqueando una ceja al ver las calaveras con coronas que adornaban sus cabezas. Algunas de las cosas que la gente tenía realmente lo desconcertaban. Estaba a punto de desenvainar la espada cuando su mirada se fijó en una copa peculiar, se quedó boquiabierto. Nunca en su vida había tenido suerte, dicho sea de paso. Ahora bien, Harry era un caso distinto, era como si Lily lo hubiera criado con Felix desde el mismo momento en que nació. Había tenido más suerte de la que nadie debería tener, la cantidad de veces que había salido indemne de situaciones difíciles. Un detalle por el que estaba agradecido, pero cosas así no solían suceder. Respirando hondo, se acercó sigilosamente, con la espada aún en la mano. Sin duda era la copa de Helga Hufflepuff. La pequeña copa estaba finamente labrada con un tejón, el símbolo mismo de la casa de Hufflepuff. Unas cuantas joyas amarillas la adornaban en varios lugares, muy parecidas a la espada que sostenía en su mano. Sin embargo, a diferencia de Godric Gryffindor, la fundadora no había sentido la necesidad de que su nombre se inscribiera en el artefacto. No podía tocarlo, lo sabía, no sin eliminar los hechizos que tenía. Usando la espada. Enhebró el metal por el mango, acercándolo. Abriendo su capa con una mano, intentó inútilmente abrirla, pero no lo logró. Cambió de mano, agarrando su varita y expandiendo el bolsillo, facilitando la entrada de la copa. Una vez hecho esto, añadió hechizos adicionales antes de que el bolsillo recuperara su tamaño original. Nadie se daría cuenta de que llevaba algo encima. Incluso había enmascarado la presencia de la oscuridad que percibía emanar de él y colocó la espada en la entrada de la bóveda, como si ni siquiera hubiera entrado. Era arriesgado, sabía que si Bellatrix entraba en su bóveda, lo rastrearían en un instante. ¿Qué opción tenía? Esta oportunidad no se volvería a presentar. Al menos, si algo le sucedía, Harry solo tendría que deshacerse de Nagini y tener una oportunidad de matar a Voldemort. Esta vez sería para siempre, sin más resurrecciones, sin más horrocruxes, sin más miedo. Respirando temblorosamente, cerró los ojos y se irguió, orgulloso. Tenía que hacer todo lo posible para acabar con ese monstruo. Por suerte, también tenía un diente de basilisco. De lo contrario, habría tenido que guardarlo hasta que pudiera contactar con Harry. Lo cual parecía imposible ahora mismo. Quería saber que su hijo estaba a salvo. Maldita sea Merlin, quería saber que su hijo no escuchaba lo que todos decían de él. No, Harry sabía lo más oscuro de él, incluyendo las pociones que había preparado para el Señor Tenebroso, y no le había importado. Simplemente le dijo, recuérdame que nunca te moleste. Una risita irónica escapó de los labios de Severus. Abriendo la bóveda, dejando atrás la espada, la volvió a cerrar, escuchando los tintineos y golpes de las cerraduras al volver a colocarse. Con la máscara bien puesta, se sentó en el carro, disfrutando en secreto del viaje de regreso al vestíbulo principal. Tomó la llave del duende, quien debió de quitársela cuando estaba distraído. Poco después, dejó atrás el mármol reluciente y las actitudes profesionales para adentrarse en callejones desiertos que apestaban a miedo. Le repugnaba. Severus cerró de golpe la puerta de su habitación. Había tenido que soportar la compañía de los Carrows durante las últimas 5 horas. Justo después de deshacerse de Bellatrix Lestrange, no hacía falta decir que se le había agotado la paciencia. Claro que estaba acostumbrado a usar máscaras, pero eso era para dictar a los estudiantes, no para soportar conversaciones sobre torturas, a quién y cómo iban a torturar, y, por supuesto, les había avisado que si se excedían, les mostraría la misma cortesía que ellos les dispensaban a los estudiantes. Claro que usar al Señor Oscuro para llamar su atención, diciendo que nuestro Señor no querría ver más sangre pura derramada, los había callado rápidamente.
Se quitó la capa y no la colgó como solía hacer, sino que la dejó sobre el sofá mientras entraba en la segunda habitación que había acondicionado como laboratorio de pociones. Las ventanas estaban completamente oscurecidas. La luz no entraba en la habitación, como debe ser en un laboratorio. Ni siquiera miró mientras se dirigía al armario y rebuscaba en el fondo, donde había creado un panel. Se quitó el colmillo de basilisco y lo volvió a cerrar por si acaso. Estaba en ascuas, lo había estado toda la tarde, preocupado de que lo descubrieran. Merlín, no debería haber hecho esto, murmuró Severus, agarrando su capa, abriendo el bolsillo y levitando la copa. Silenciando la habitación, asegurándose de que no se escapara ningún sonido, no dudó en clavar el colmillo profundamente en la copa, sintiéndose un poco abatido por la destrucción de una reliquia de Hogwarts tan valiosa. Había sentido lo mismo al tener que destruir la diadema y, querido Merlín, también el guardapelo de Slytherin. Por desgracia, no habría Hogwarts por mucho tiempo más, ni casas, si el Señor Oscuro seguía gobernando sobre ellas. Se arqueó, protegiéndose la cabeza y tapándose los oídos torpemente con las manos mientras la copa le gritaba con una agonía infernal. Ya no hay vuelta atrás, se dijo a sí mismo, levitando la copa, llevándose consigo el colmillo que había caído al suelo con un golpe sordo. Esta vez fue a su dormitorio, a los pies de la cama, y abrió su viejo baúl escolar, que aún contenía varias cosas de su infancia. No eran muchas. Encontró la caja al fondo y la recogió, colocándola sobre la cama antes de abrirla y dejar que la copa levitante cayera con un golpe sordo dentro. Lo cerró de inmediato, corrió el pestillo y lo volvió a colocar. Todos los horrocruxes rotos estaban dentro, y allí se quedarían. Cerrando el baúl de golpe, suspiró suavemente, frotándose los ojos cansados, antes de caminar lentamente hacia el segundo dormitorio / laboratorio de pociones para volver a colocar el colmillo en el lugar secreto. Toby, llamó Severus. A pesar de que el elfo doméstico permanecía en la mansión Prince por ahora, para protegerlo de los mortífagos, respondió a su llamada de inmediato. Con los mortífagos en la escuela, no iba a comer de ninguno de ellos, por si acaso intentaban algo. No es que fuera fácil rogarlo. Era profesor de pociones y reconocería la mayoría de los venenos. ¿Cómo puede Dobby ayudar al maestro Severus?, preguntó Dobby, presentándose ante el director. Tráeme algo de cenar y una cafetera, dijo Severus, sentándose finalmente y relajando su columna por primera vez ese día. Sí, señor, dijo Dobby, siempre dispuesto a servir. Ni siquiera Dobby pudo encontrar a Harry. Debía de estar en un lugar extremadamente protegido, quizás incluso bajo el encantamiento Fidelio. Se había preguntado a veces si Harry estaría en Grimmauld Place. Por desgracia, era un lugar al que no podía ir. Si la Orden estuviera allí, lo matarían en el acto. Todos creían que él o Draco Malfoy habían asesinado a Dumbledore a sangre fría. Los mortífagos sabían que había sido él, así que no les sorprendería que se enteraran de que había sido él quien lo había hecho. La Orden no era conocida por pensar antes de actuar, a pesar de que la mayoría eran idiotas. Esperaba que al menos Moody y Shacklebolt se dieran cuenta de que estaba de su lado. Sabían que había estado entrenando a Harry. Seguramente se les ocurriría que estaba espiando. No importaba, no podía acercarse a ninguno de los dos, era demasiado peligroso. Si lo estaba, al menos sabía que estaba a salvo, pero el hecho de que Harry no se pusiera en contacto era lo que más le preocupaba. Aquí está la cena del amo Severus, como la pidió, dijo Dobby, colocando la comida delante del mago. La serpiente del amo Harry fue vista hace un rato en la mansión Prince. Severus se incorporó sorprendido. ¿Zar está en la mansión?, preguntó Severus asombrado. ¿Por qué no estaba Harry con él? ¿Por qué lo enviaron solo? No podía estar usando el traslador, si no, se habría dado cuenta. Obviamente, uno de los elfos domésticos lo había visto. De lo contrario, no se habría enterado. ¿Sigue ahí? ¿Zar sigue en la mansión? Ve a averiguarlo inmediatamente. Vuelve e infórmame en cuanto lo sepas. Sí, señor, dijo Dobby desapareciendo nuevamente. Severus acercó la comida. Estaba muerto de hambre y no había comido nada en toda la mañana. Sabía que necesitaba recuperar fuerzas, pero con la constante preocupación, tenía el estómago hecho un nudo. Saber que Zar había estado en la mansión lo tranquilizaba de alguna manera. Harry estaba obviamente bien, le preocupaba por qué no venía a él mismo, pero estaba bien. Por fin tenía pruebas irrefutables de que estaba vivo y bien. Eso lo tranquilizó y le desató el estómago lo suficiente como para comer algo. Comió a toda prisa, por si Dobby aparecía en cualquier momento. Si Zar seguía allí, quería ir a buscar respuestas. Dobby no regresó enseguida.
De hecho, tardó 10 minutos en volver, pero dado lo extensos que eran los terrenos de la mansión y los pequeños escondites que habían creado para Zar, no era de extrañar. Para entonces, Severus ya se había comido todo el plato y había tomado la mitad de una taza grande de café. No debería estar tomándolo tan tarde, pero el día que había tenido necesitaba algo para entrar en calor. No bebía mucho té y, desde luego, no era un mago del chocolate caliente. Zar todavía está en la mansión, señor, le informó Dobby. Gracias, Dobby, estaré allí enseguida, dijo Severus poniéndose de pie. ¿Dobby puede vencer al maestro Severus?, sugirió Dobby, sería mucho más rápido. Muy bien, dijo Severus con calma. En cuanto habló, Dobby se agarró la pierna y Hogwarts desapareció. Se encontró de pie en los jardines, cerca del bosque de árboles de la mansión. Abrió los ojos de par en par al ver lo rápido que Zar se acercaba, pero no hizo nada más que desear que lo acariciaran. ¿Está bien, Harry?, preguntó Severus, sabiendo que Zar lo entendía, mientras le acariciaba las escamas. Era tan grande que ya no veía el final. No esperaba que Harry pudiera quedárselo, simplemente era demasiado grande, pero agradecía que al menos lo tuviera. Habría sido un duro para Harry meter a Zar en la cámara. A pesar de sus inclinaciones Slytherin, era un hombre puro y amaba incondicionalmente.